celular también contribuye el óxido nítrico. La esplenectomía funciona para regular muchas de estas cosas y hablaremos de por qué. Si hay una disfunción en los órganos, puede contribuir al riesgo de trombosis, y en casos raros estos individuos van a tener trombofilia, ya sea hereditaria o adquirida, que es otro factor contribuyente a la hipercoagulabilidad. Ya les mencionaba que la membrana del eritrocito se ve afectada en las anemias hemolíticas, sea quinasa piruvato, HS o talasemia o células falciformes. Entonces, la expresión de fosfatidilcia que se expone inhibe la cascada de coagulación. De hecho, el daño a la membrana eritrocítica también afecta la coagulabilidad. Entonces, ese imbalance en la cadena de globina ocasiona estos cambios, lo cual genera daños a la membrana y, por lo tanto, activa la cascada de coagulación. En la enfermedad de células falciformes, la polimerización de la globina falciforme también daña la membrana desde el interior, ocasionando la exposición de fosfataricina, entre otras cosas, e induce la hipercoagulabilidad. Las plaquetas tienen su rol, ya sea con la activación de plaquetas, la agregación de plaquetas anormal, que es controlable fuera del hecho de que muchas personas no tienen el vaso. Entonces, uno puede imaginarse que en una persona que tiene un vaso intacto, el vaso podría limpiar algunos de estos agregados, pero cuando no hay vaso, esto se convierte en un problema más importante. Y luego surge la pregunta: en pacientes que se les ha extirpado el vaso, muchos de ellos tienen cuentas plaquetarias muy altas. Entonces, ¿hasta qué punto la trombocitosis contribuye al riesgo de la trombosis? En esta población uno puede separar de manera pura todas las demás cosas. Entonces, es difícil a veces poder ver la contribución de la trombocitosis porque los pacientes tienen tantísimos otros contribuyentes al riesgo de coagulación. Las plaquetas parecen estar en la encrucijada de inflamación, hemolisis, entre otras cosas. Así que, aunque vemos que el eritrocito tiene problemas, vemos que nos da más oportunidades de conocer los mecanismos, pero imagínense tratar estas anemias con terapia antiplaquetaria, y de hecho probablemente la terapia antiplaquetaria pudiera contribuir. Ahora, el endotelio vascular. Cuando hay lesión endotelial, se liberan ICAM1, BCAM1, BWF y trombomodulina. Hay cierta exposición de las estructuras subendoteliales que generan trombina, y también hay micropartículas endoteliales en circulación que se supone que son procoagulantes. En cuanto al óxido nítrico, ya hablábamos de que causa depresión de arginina y vasoconstricción. Y por último, la esplenectomía. Estos pacientes, ya sean que tengan talasemia, HS o células falciformes, ya sea que tengan eritrocitos completos o fragmentados en circulación, normalmente esto es eliminado por el vaso, pero si se les elimina el vaso, ya pierden ese filtro. Entonces, pensamos ahora que el quitar el vaso muy probablemente sea contribuyente de la hipertensión pulmonar de estos pacientes, porque en lugar de alojar, seguramente estos componentes en el vaso se alojan en la microvasculatura del pulmón, que provoca todos los problemas que sabemos, ¿no? Entre ellos la hipertensión pulmonar, también los recuentos de plaquetas muy altos podría ser un factor, pero es difícil de determinar. Esta es una de las, digamos, protocolos de tratamiento. Aquí vemos, por ejemplo, vasoclusión mediada por células falciformes, isquemia, reperfusión, estrés oxidativo, inflamación, e ir entendiendo todos los factores, procesos abajo y todos ellos contribuyen a la trombosis. Hay algunos exógenos, otros que son factores del hospedero y además endógenos. Y aquí lo importante es que entendamos más sobre cada uno de estos contribuyentes, porque eso nos va a ir permitiendo entender nuevas oportunidades potenciales de intervenciones con nuevas terapias. Veamos ahora el caso número 1, masculino de 32 años con enfermedad falciforme que viene con frecuencia por episodios vasooclusivos.
hijos tiene dificultades, porque como está en el hospital todo el tiempo, se le canaliza con frecuencia y después es difícil volverlo a canalizar. Ya se le puso un catéter, se le dejó inserto para evitar el problema. Lleva como un mes con esto. También tiene velocidades de TR elevadas que sugieren enfermedad de células falciformes. Está esperando la confirmación ahora que ya tiene el catéter. También tiene ahora dolor, de inflamación del brazo derecho y se le ingresó también por esta vasoclusión, se le dan AINES, opioides intravenosos, líquidos intravenosos. Al examinarlo se encuentran signos vitales estables, está febril, tiene edema del lado derecho, dolor a la palpación en el bíceps y la región axilar, no tiene eritema, pero sí molestia a la palpación y podría ser esto que se trata de celulitis, trombosis de vena profunda o crisis de vasoclusión de células falciformes u osteomielitis. Creo que yo me inclino más bien hacia la D, pero ciertamente es importante en estas situaciones, pues, por lo menos plantear las preguntas de todos los demás contribuyentes y saber si son o no. Este es un algoritmo que nos ayuda a pensar sobre un paciente que presenta un evento tromboembólico sospechoso. Primero que nada, bueno, pues ha habido una serie de preguntas sobre los beneficios de tamizar a pacientes asintomáticos con ultrasonido. Y cuando se ha hecho la evaluación casi en todos los ámbitos, la recomendación pues es en contra de ellos, porque se dice que los minicatéteres tienen cierto grado de coágulo o de malla que se queda pegado, ¿no? Y no quiere decir que el paciente tenga que ser intervenido o evaluado mayormente, o sea, tiene que haber simplemente una sospecha clínica y también una ultrasonografía de compresión de ver qué es lo que les está afectando, sobre todo en los miembros, hasta el punto en que se tenga evidencia o que se sospeche de una PE central. Se puede utilizar una TAC espiral o algún otro tipo de rastreo. Si el ultrasonido en compresión sale positivo o si la TAC sale positiva, pues se les podría poner bajo terapia. Ahora, en base a la historia del paciente, si el D-dímero además sale positivo, habrá que monitorear al paciente únicamente, considerar repetir el ultrasonido en algún momento dado del futuro cercano y a partir de ahí pues continuar. Si el ultrasonido, sin embargo, sale negativo y la TAC o el rastreo de BQ sale negativo, entonces no tiene trombosis venosa profunda aguda. Esto es algo presentado en la ASH por uno de mis colegas de Illinois que entienden pues otros de los factores de riesgo genéticos. Aquí, por ejemplo, ven de tromboembolia, historias de pacientes que tienen más de 10 años que tienen enfermedad de células falciformes o de trombosis venosa profunda. Aquí se evalúan 347 eventos trombóticos en estos pacientes, algunos de tipo arterial, sobre todo EBCs, pero la mayor categoría son de trombosis venosas profundas de las extremidades superiores. Los que son de extremidades inferiores pues se encuentran sobre todo en esta población y una cantidad importante de ellos tienen émbolos pulmonares. Algunos tienen historias de hospitalizaciones frecuentes. Este es un análisis univariado. Pacientes que son frecuentemente hospitalizados tienen más probabilidad de presentar la trombosis venosa profunda. O sea, los que tienen un catéter venoso central tienen mayor probabilidad. Los que reciben hidroxiurea, no es que la hidroxiurea los cause, pero se sospecha que tienen más enfermedad de células falciformes y por eso tienen más posibilidad de enfermedad trombótica profunda. Y también si el paciente
paciente está embarazado tiene mayor riesgo. Encuentran que hasta 18% de los pacientes tienen incidencia de trombosis. Esto viene de la Corte de California. En base a esta Corte de California, 15 a 18% de los pacientes con enfermedad de células falciformes tendrá un evento de trombosis venosa profunda, por lo menos al llegar a la mayoría de edad. Vamos a ver otro caso, una mujer de 27 años con talasemia intermedia. En el segundo trimestre del embarazo desarrolló trombosis venosa profunda femoral a los 22 años. En ese momento estaba tomando contra anticonceptivos orales y se le trató con heparina de bajo peso molecular por 3 meses. Después, otro de sus rasgos es que se le hizo esplenectomía a la edad de 12 años y les pide recomendación a ustedes como médicos sobre profilaxis para trombosis venosa profunda. Bueno, la talasemia tiene un cuadro diferente que la enfermedad de células falciformes, la anemia y la hipoxia causan estrés oxidativo que llevan a lesión endotelial. Si tenemos una lesión del endotelio, tenemos microagregados o micropartículas que se pueden formar y entonces tendremos también cierto número de otros contribuyentes. Por ejemplo, la edad del paciente, tienen más probabilidades de tener problemas con el estrés oxidativo, otros daños, tienen riesgo de enfermedad aterosclerótica, sobrecarga de hierro, que pueda causarles una lesión endotelial, glóbulos rojos, como decíamos, anormales y que por lo tanto son protrombóticos. Estos glóbulos rojos protrombóticos también emiten micropartículas, tienen plaquetas activadas, microcitosis, tanto en talasemia mayor como talasemia intermedia, pues se tiene que hay un factor contribuyente a los coágulos. Ahora, para talasemia intermedia hay un grupo de pacientes muy importante de considerar. ¿Por qué? Porque tienen mayor tasa de tromboembolia en comparación con los pacientes que tienen talasemia mayor. Esto podría ser por varias razones. Número uno, las transfusiones crónicas que estos pacientes que reciben y que podrían modular muchas